Gloria a Dios. Ahí donde tú estás, amada iglesia, abre tu Biblia y vamos a estar en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo del 4 al 11. Y la palabra que en esta noche el Señor puso en mi corazón para ti, amada iglesia, es hablar acerca de las obras del Espíritu Santo. Aleluya. Hablar de las obras del Espíritu Santo. Iglesia, yo no sé ahí donde tú estás, pero aquí mis hermanas han dejado un juego que quiero salir corriendo, iglesia, porque la presencia de Dios es maravillosa, la presencia de Dios es hermosa. Aleluya. ¿Cuántos creen en su presencia? ¿Cuántos creen en su presencia? ¿Cuántos creen que la presencia de nuestro Señor es real? Porque si tú lo crees, Él lo hará en tu vida, iglesia amada. Y oye, vamos a aprender acerca de la obra del Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios en San Juan 16, capítulo 16, del 4 al 11. La leemos en el nombre maravilloso de nuestro Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los habéis dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mi Dios y Padre, bendita es tu palabra, mi Dios. Gracias porque nos has dejado este manantial de vida, mi Dios. Padre, en esta noche, tal y como tú pusiste en mi corazón tu palabra, mi Dios, así se hará, Padre Santo. No le añadiré ni le quitaré, Padre Santo, sino que la haré tal y como tú lo has puesto en mi corazón. Padre, añade bendición a tu palabra y conforme a nuestra fe, que así se haga en esta noche en cada uno de nosotros. Sé bendito, Cristo de la gloria. A ti te honramos y te exaltamos en esta noche. Palabra del Señor Jesús a sus apóstoles, hermano. En un momento determinado, en un momento cuando nuestro Señor Jesucristo les revela a los apóstoles algo que está por venir o acontecerle a él. Cristo por segunda vez les menciona a sus apóstoles que él tiene que partir. Cuando él les revela por segunda vez, dice la palabra que los apóstoles se llenaron de tristeza por saber que su líder, su maestro, el Cristo de Dios, les volviera a decir aquellas palabras que invadían su corazón de mucha tristeza y dolor. El saber que el Mesías, el Cristo de Dios, ya no estaría más con ellos. Y Jesús, al ver esa tristeza que invade su mente, su corazón, lo llena de una esperanza y confianza, confesándoles y animándoles que esto no los llene de tristeza, que es mejor que él se fuera, que a ellos le convenía, porque si él no se iba, la promesa del Padre no vendría a ellos. Por lo tanto, les dice Jesucristo, es mejor que yo tenga que partir. La palabra solo describe que el Señor Jesús les decía, les conviene. Pero si tú y yo nos vamos un poquito más a la imaginación, esa plática que obtuvo Jesucristo con los apóstoles,
Yo me imagino que el Señor Jesucristo les empezó a ver al rostro, los empezó a ver triste y empezó él a animarlos, empezó él a darles palabra de aliento y diciéndoles: hermanos, amados hijos, no se pongan tristes, porque es necesario que yo tenga que partir. Pero no se preocupen porque yo tenga que partir. Les conviene que yo parta a la presencia de mi Padre, donde Él me está llamando. ¿Saben por qué? Si yo no me voy, yo puedo estar con ustedes literalmente aquí como lo estoy ahora. Pero si yo me fuese, yo no los dejaré solo, les dice el Señor. Saben que si yo me voy, yo me aseguraré que la promesa que el Padre prometió enviarles venga a vosotros. Y cuando esa promesa que el Padre les envió a través de mí venga a vosotros, ustedes no estarán solos. Yo vendré a vosotros. Aleluya. Miren las palabras de consuelo que nuestro amado Señor Jesús pudo haberle dicho en ese momento a sus apóstoles. Entonces, en San Juan, capítulo 14, del 16 al 17, vemos a Jesucristo decirles a ellos que Él rogó al Padre para que les enviara otro consolador. O sea que mientras Cristo estaba delante de su presencia, Cristo los consolaba. Cristo miraba por ellos. Y a mí la palabra de Dios me enseña que Cristo hizo esta tarea, porque en San Juan 17 vemos la oración de Cristo. Y le dice Jesús: Padre, lo que tú me diste, yo los he guardado en tu nombre. Aleluya. Porque de él nadie se va a escapar. De lo que el Padre le entregó a Cristo, hermanos, ninguno se perderá, dice su palabra. Por lo tanto, tú y yo somos parte de esa promesa, porque más abajo, en los últimos versículos del capítulo 17, Jesús declara una palabra profética, hermanos, y dice: mi Dios, Padre, y aquellos que vengan a la obediencia por medio de lo dicho de ellos, que también sean unos con nosotros. Te pregunto, ¿tú eres uno, iglesia? ¿Somos unos en Cristo, iglesia? Te pregunto, ¿eres uno en Cristo? ¿Por qué fuimos uno? Porque hemos obedecido a la palabra de los apóstoles, a lo dicho de los apóstoles. Y no es porque los apóstoles fueron los que nos hablaron o nos aconsejaron, era porque los apóstoles eran guiados ¿por quién? Por el Consolador. Aleluya, por la promesa. Y ese Consolador es el que ahora está vigente aquí en la tierra, hermanos. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo que el Espíritu Santo es real, que el Espíritu Santo se mueve, que el Espíritu Santo todavía hace milagros como los que hacía a través de Cristo Jesús, porque aún Cristo Jesús lo reconoció a él, que las obras que él hacía no las hacía por su fuerza o por quién era él, sino que Cristo siempre exaltaba el nombre del Espíritu Santo, porque las obras que él hacía, dice, si no fuera por el Espíritu Santo, yo no las hiciera. Ese mismo Espíritu Santo, aleluya, está en esta noche. Yo puedo sentir su presencia. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo. Tú sabes cuánto te amo. Oh Espíritu de Dios, acá hay un pueblo. Detrás de cámara hay un pueblo que te necesita, que está asustado. Pero tú fuiste enviado, Espíritu Santo, para traernos consuelo, porque tú eres nuestro consolador. Santo eres. Hay poder en ti, Cristo Jesús. Hay poder en ti, Cristo de la gloria. Santo, aleluya. Oh, Santo.
Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire qué palabras tan hermosas de nuestro amado. El Señor consolaba a los suyos porque Él era un consolador. Él les daba palabra de aliento. Él les daba palabra que los fortaleciera, iglesia. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Fortalecernos en la palabra de Dios. En este tiempo de debilidad, en este tiempo de angustia. Solo el Espíritu Santo nos puede llenar de su denuedo. Y si tú lo anhelas, esta es la noche donde Él te bautizará. Aleluya. Porque Juan el Bautista, cuando él venía bautizando, él lo dijo y lo declaró y lo profetizó a los cuatro vientos. Yo no soy el Cristo. Se los dijo por muchas veces. Y él declaró, viene uno tras de mí, el cual yo no soy digno de sostener su calzado. Mire la humildad de este varón. No soy digno de sostener su calzado, mas yo los bautizo con perdón, el agua para arrepentimiento. Pero dice Juan, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre de la gloria, santo, aleluya. Espíritu Santo y fuego. Yo te pregunto, iglesia, ¿tú anhelas la llenura del Espíritu Santo? ¿Tú anhelas ser lleno del Espíritu Santo? Esta es la noche donde el Padre está enviando una palabra para tu vida, porque Joel lo profetizó más de 1000 años atrás. Miles de años atrás Joel dijo, en los últimos tiempos, dijo el Señor por medio del profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, mis siervos y mis siervas será derramado. Oh, iglesia, si tú crees en esta palabra, el Espíritu Santo inundará tu corazón en esta noche. Ese consolador, como Jesús lo describe, como Jesús lo describe, venía para hacer, miren, morada, o sea, venía a vivir con ellos y en ellos, como estuvo con Jesús. Sabes que el Espíritu, cuando Jesús le dice, porque mora con vosotros, porque Cristo Jesús estaba en ese lugar. Cuando Cristo le dice, porque mora con vosotros a los apóstoles y estará en vosotros, porque en ese momento Cristo portaba la gloria de Dios, portaba el Espíritu Santo de Dios, porque Cristo era el Hijo. Por lo tanto, el mismo Juan lo vio, dice, descender en forma de paloma, y a él se le describió que aquel que viese descender al Espíritu Santo en forma de paloma, él sería el elegido. Él era el siervo que Dios enviaba a este mundo a darnos vida a ti y a mí. Y ese siervo, hermanos, exaltaba al Espíritu de Dios, que él mismo decía, toda blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, os será perdonado en este tiempo y en los otros. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, jamás. Por lo tanto, iglesia, necesitamos reconocer que el Espíritu Santo está en este tiempo para guiarnos, para direccionarnos. Mira lo que significa la palabra consolador en el hebreo. En hebreo, el consolador significa paracletos. Mire, paracleto, que quiere decir nombre que se le da al Espíritu Santo, o también se le puede decir como enviado para consolador de los fieles. Oiga bien, enviado para ser consolador de los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Esos somos tú y yo. También paracleto o paraclito significa
aquel que consuela o conforta, el que alienta y reanima, el que revive, el que intercede en nuestro favor como intercesor en una corte. Mira lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu Santo en esta noche? ¿Cuántos levantan las manos y dicen, Padre, gracias por el poder de tu Santo Espíritu? Gracias. ¿Cuántos le dan gracias a Cristo? ¿Cuántos le dan a palmas a Cristo Jesús? Porque Él fue el que rogó al Padre para que ahora el Espíritu Santo esté con nosotros y en vosotros. Jesús les confiesa a los que con Él estaban que el Consolador vendría con una misión de parte del Padre, y esa misión era convencer al mundo. Mira lo que dice San Juan 16, 9, 11. Y el Espíritu Santo venía a convencer ¿de qué? De pecado, por cuanto, dice Jesús, no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio. Recibe esta palabra, iglesia, porque el único que tiene juicio en este mundo ya ha sido condenado. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, aleluya, ha sido ya juzgado. Sabes que Satanás es el único en este mundo que ya tuvo un juicio. Por lo tanto, no hay nadie, iglesia amada, no hay nadie que todavía sea juzgado. El único que ha sido juzgado, y por eso, porque él sabe que su tiempo en la tierra es corto. Dice la palabra que anda como león rugiente, porque él sabe que su tiempo es poco lo que le queda y que pronto nuestro Rey, nuestro Redentor vendrá y lo enviará. ¿A dónde? Al lago de fuego, el cual dice la palabra en Apocalipsis que fue preparado ¿para quién? Para Satanás, para el anticristo y para el falso profeta. Por tanto, iglesia, mientras tengamos tiempo, mientras tengamos todavía la oportunidad, aferrémonos al Espíritu Santo, porque Él es las arras, Él es la marca, Él es el sello que el Dios está poniendo hoy sobre los fieles, para cuando ese momento de gloria se manifieste, tú y yo podamos partir de este mundo. Pero la única manera que tú y yo vamos a poder partir de este mundo es que ese sello esté en nosotros. ¿Cuántos tienen ese sello? Entonces, la primera obra del Espíritu Santo, que es, dice, convencer al mundo de pecado, del cual Él ya nos convenció a nosotros. ¿Quién crees tú que te convenció, amada iglesia, de venir a los pies de Cristo? ¿Tú crees que fue la persona que en un momento te hizo la invitación? No, el Espíritu Santo usó a esa persona para poder traerte la invitación de Cristo. Y así Él nos convenció. Y lo primero que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas es hacernos ver la condición en que vivíamos. Que en esa condición íbamos camino a la muerte eterna. Mira qué hermoso es el Espíritu Santo, iglesia. Porque Él viene a convencernos. Él está convenciendo al mundo en este tiempo. Pero ya tú y yo estamos en de este lado, conjunto al Señor. Si caminamos en obediencia, como dice la palabra. Porque no todo aquel que me diga Señor, Señor, dice la palabra, ¿verdad? ¿Entrará a dónde? Al reino de los cielos. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ha convencido a ti y a mí de nuestra naturaleza vieja y nos trae a una naturaleza nueva creada según Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Él nos convenció. El Espíritu Santo trajo una palabra por medio de un siervo, así como en esta noche Él te está hablando por medio de su palabra, no por medio de mi pensamiento o mi razonamiento, sino que por medio de su palabra Él te está hablando en esta noche. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es hacernos ver las condiciones en que vivimos. Y luego, Él nos convierte a lo que tú y yo tenemos que hacer en Cristo Jesús. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Quién
cómo el Espíritu Santo nos encontró a nosotros, iglesia. Y de esta manera, como el Espíritu Santo nos encontró, así somos enviados ahora, tú y yo, para ayudar al Espíritu Santo de Dios. Mira lo que éramos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. ¿Por quién recibimos vida, hermanos? ¿Quién fue el que nos dio vida a nosotros? El Padre. ¿Por medio de quién? De su Hijo, Jesucristo. Aleluya. Y dice Pablo en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de quién, de nuestra carne, haciendo la voluntad de quién, de la carne y de los pensamientos. Y dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, aleluya, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cuál es uno de los trabajos del Espíritu Santo en estos tiempos? Convencernos de juicio. ¿Por qué? Dice Pablo, antes éramos hijos de ira. ¿Y qué es hijo de ira, hermanos? Lo que está por venir al mundo entero. Aleluya. Por eso el Espíritu Santo te anhela. Por eso el Espíritu Santo necesita hombres y mujeres en este tiempo que intercedan por el mundo, hermano. No para cambiar lo que está pasando en el mundo. Iglesia, no te engañes. Las cosas no van a cambiar. Porque hay una promesa. Cristo dijo que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Cuando a la venida de Cristo se cumplió lo dicho por los profetas, pero a la partida de Cristo hay otra profecía más por cumplirse. Y es que esa profecía que está por cumplirse, iglesia, es el arrebatamiento que viene para un pueblo que se ha guardado para Cristo, para una iglesia santa, para una iglesia limpia, para una iglesia que vive en obediencia a Cristo Jesús. Por lo tanto, tú y yo éramos hijos de ira. El Espíritu Santo nos convenció de ese juicio que está por venir a este mundo. Oh, santo eres, Señor. Éramos hijos de ira. Alabado seas, Padre, por tu Santo Espíritu. Santo. Iglesia amada, Cristo lo dijo, ninguna jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir los acontecimientos que faltan. En Cristo se cumplieron partes, pero a la partida de Cristo hay otros, los últimos por cumplirse. Y los últimos que por cumplirse está la promesa a la iglesia de la Filadelfia, los cuales somos tú y yo. Oh, porque Él conoce tu obra, le dice a Filadelfia. Y Él te sacará de la prueba que está por venir al mundo. Si tú lo crees, dale gloria a Dios. Si tú te crees parte de ese pueblo que pronto está por partir, darle gloria a Dios. Pero ¿sabes qué pasa? No te jactes de ese momento ahorita, hermano. Este es el momento donde tú y yo tenemos que estar de rodillas, no pidiéndole al Padre para que cambie la situación, sino pidiéndole al Padre que nos una al Espíritu Santo a orar, a interceder por las almas, a arrebatarle a las almas al Satanás, a arrebatarle a las almas a las tinieblas. Aleluya. Porque se tienen que cumplir las cosas, hermanos. Toda profecía se tiene que cumplir. Y tu iglesia está llamada para interceder por el mundo como el Espíritu Santo. Pero la iglesia ha dejado al Espíritu Santo solo porque se ha ido en pos del mundo. La iglesia se le ha arrodillado al mundo cuando tenemos que unirnos al Espíritu Santo, porque Él es el que está convenciendo en este tiempo, iglesia. No le arruinemos el trabajo al Espíritu Santo. Unámonos a Él, a convencer, a orar, a interceder.
Oh, anoche el Padre nos unió como ministerio a orar y orábamos fuertemente por lo que acontece en Afganistán, hermanos. Orábamos para que Dios tome control y que cambie las situaciones, porque Jesús dijo que las señales nos hablarían. Le dijo a los fariseos y escriba hipócritas, bien conoces los tiempos, pero ¿cómo no conocen los tiempos que están por venir? De la misma manera, iglesia, los tiempos nos están advirtiendo. Están pasando cosas fuertes alrededor de nosotros y la iglesia sigue dormida. Este es el tiempo donde tenemos que estar de rodillas clamando para que el Espíritu Santo convenza más almas, arrebatarle las almas a Satanás, porque Satanás anda como león rugiente. De la misma manera, Cristo es nuestro león, Él es el león de Judá, por lo tanto, en Él tenemos el poder para vencer a las obras de las tinieblas. Oh, yo no sé si tú lo crees, iglesia, pero si tú le tienes miedo a las obras de las tinieblas, Cristo quiere hombres de valor, mujeres de valor, que no se acobarden, que en estos tiempos nos arrodillemos, nos pongamos nuestros pantalones y nos arrodillemos para ganar. Porque ¿sabes dónde es que tú vas a ganar, iglesia? No es que vamos a pelear literalmente. Tú y yo vamos a vencer a las tinieblas de rodilla. Es ahí donde el Señor te está llamando a interceder, a orar, a ayudar al Espíritu Santo de Dios. Él te necesita. El Espíritu Santo nos necesita, iglesia. El Espíritu Santo nos necesita de rodillas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todo principado, contra toda potestad, contra todos gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice su palabra que el cielo sufre violencia, solo los valientes los arrebatan. ¿Y sabe quiénes son los valientes? Los que dedican tiempo de rodillas. Valiente no es pelear con un hermano, no, valiente es que tú y yo nos arrodillemos a interceder por nuestros hermanos. Es ahí donde nosotros luchamos, es ahí donde nosotros peleamos, de rodillas, iglesia. Mira qué hermoso es nuestro Cristo, que nos dio. Yo siempre digo, o al muchos dicen también, que estamos en el tiempo mejor, porque estamos en el tiempo de gracia, pero que esa gracia, dice el apóstol Pablo, no la usemos para nuestro deleite, sino que esa gracia tú y yo la podemos usar para Cristo, para ayudar al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ayudarlo? De rodillas. El Señor nos quiere de rodillas, iglesia, intercediendo. El Señor anhela una iglesia, anhela un pueblo de rodillas intercediendo. Arrebátale las almas al enemigo, arrebátale a tus vecinos, arrebátale a tus amigos de trabajo, a tus compañeros de trabajo. Iglesia, que el enemigo no te confunda. No te enojes con tu hermano, ámalo. Mucho no les gusta hablar de lo nuevo de Cristo, porque Cristo les decía a los apóstoles, les fue dicho en los antiguos, odia a tu enemigo. Mas yo te digo, les dice Cristo, ámalos. Y es ahí donde la iglesia no quiere. Como William, yo voy a amar a este. Si mira lo que habla de mí. William, ¿cómo tú me pides que yo ame a este si me hace la vida imposible en mi trabajo? No es lo que tú piensas, es lo que Cristo quiere. Aleluya. Yo no sé cuánto reciben esta palabra. Alabado sea, Señor. Qué poderoso es nuestro Dios. Qué trabajo más poderoso que el Padre hace por medio del Espíritu Santo. Porque una vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos trae a Cristo para recibir perdón por nuestros pecados. Porque Cristo es el Salvador de este mundo. Y una vez que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él es Él. Cristo lo dijo, enviará al Espíritu Santo para que nos selle. Una vez sellados, iglesia, Cristo empieza en nosotros
la transformación de purificación por medio del Espíritu Santo. Mira lo que empieza a hacer nuestro Señor. Cuando tú y yo reconocemos, el Espíritu Santo mire qué tremendo el trabajo del Espíritu Santo, porque Él tiene que convencer a un mundo pecador. Y una vez que lo convence, de los cuales dijo Pablo, éramos tú y yo, Él los trae a Jesús. Porque el Espíritu Santo sabe que la única manera en que esa palabra que Él envió a través de sus siervos a esa persona para convencerlo, Él tiene que hacer efecto reconociendo a Cristo Jesús. Porque si tú y yo no reconocemos a Cristo, que Él es el Salvador del mundo, de nada fue en vano lo que el Espíritu Santo hizo. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Primero, convencer al mundo de pecado, porque no creen en mí, dijo Jesús. Entonces, cuando reconocemos, amada iglesia, dice el Señor, una vez que tú y yo hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él te pone el sello, Él te pone la garantía de que tú eres hijo, y Él envía el poder de su Santo Espíritu a sellarte, porque dice Pablo en Efesios 1 que Él es las arras de nuestra herencia. Por lo tanto, en esta noche, si el Espíritu Santo es tus arras, empecemos a escuchar la voz del Espíritu. Empecemos a escuchar lo que el Espíritu busca de cada uno de nosotros. En esa transformación, hermanos, el Espíritu Santo se encuentra, mire, con un oponente fuerte. William, quiero que me conteste esta pregunta. ¿Cuál es nuestro oponente fuerte? Vamos a ver, iglesia. Alguien ahí que me diga quién es el oponente fuerte que tenemos. Yo los invito. ¿Quién es el oponente fuerte que tenemos? Alguien que me lo diga ahí. Estoy oyéndolos, iglesia. La carne. ¿Quién? ¿Quién es el oponente? La carne. Aleluya, santo. Como dijo el Señor, no te lo reveló carne ni sangre. El oponente fuerte que tú y yo tenemos no es Satanás, hermano, él no es nadie. Cristo ya lo puso debajo de los pies de la iglesia, aleluya. El oponente fuerte que ahora tú y yo tenemos es la carne. Ay, aleluya. Entonces el Espíritu Santo, cuando empieza esa transformación en nosotros, se encuentra con un oponente fuerte, la cual la palabra de Dios la describe como la carne. Recuerda lo que dijo Pablo en Efesios 2:3, que dijo él, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos. ¿Qué hacíamos? En los deseos de ¿quién? De nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, mira, hermano, el trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros. Porque cuando nosotros, bueno, en mi caso, que yo no nací en un hogar cristiano, por la misericordia de mi Señor que me alcanzó por medio de su Hijo Jesús y me llamó, hermanos, hay un oponente, y ese oponente era fuerte en mí, porque yo satisfacía su deseo. Yo me movía al deseo de la carne, pero llegado el Espíritu Santo, dijo Pablo, la carne, al ver, hermanos, que ya no hacemos conforme a sus deseos, y ahora ella se encuentra, mire, ahora es la carne la que se encuentra, que está siendo gobernada por el Espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Y ella se opone. Mire el que se opone para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. La carne se opone al Espíritu. Y lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, dice Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Ay, hermano, mira, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, se encuentra con esa lucha. Y la palabra dice que los dos se oponen. No me lo estoy inventando.
Hay una lucha entre el Espíritu Santo y la carne, hermano. Porque la carne, cuando tú y yo la vivíamos satisfaciéndola a ella se gozaba, ella era feliz. La carne, cuando tú y yo nos deleitábamos en los bailes, en donde sea, yo no sé, ya el Señor me borró todo eso a mí, ya ni me recuerdo de donde yo me deleitaba. Pero cuando viene el Espíritu Santo en mí, cuando viene el entendimiento, cuando soy lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu encuentra en mí ¿un qué? Un oponente. Y ese oponente es la carne. Qué tremendo. Y dice que los dos pelean. Los dos, porque el Espíritu le ordena a la carne a no hacer. Y la carne le ordena al Espíritu a no hacer también. Y los dos están en esa guerra. Y nosotros adentro escuchamos la voz del Espíritu, la voz de la carne. Mira, el baile allá, hoy ya me voy. El Espíritu, no, arrodíllate. Y tenemos aquella lucha. El Espíritu Santo le dice, Liné, esta noche acuérdate que tenemos un servicio, pero la carne, Liné, acuérdate que a esta hora nosotros nos deleitábamos viendo un programa. ¿Te recuerdas, Liné? Y empieza la carne y empieza aquella guerra. Y el Espíritu Santo, él viene, Liné, recuerda que ahora tienes una cita con Dios. William, recuerda que ahora tienes una cita con Dios. Pero viene la carne por el otro lado y te dice, no le hagas caso. Hoy empieza el fútbol, ¿te acuerdas? Aleluya. Santo. William, hoy empieza el béisbol, William. Pero el Espíritu Santo, William, tú y yo tenemos un compromiso con Dios. Tú y yo tenemos que ganar almas, porque el Padre me ha ordenado que te arrodilles y ganes almas. Pero la carne viene, no, William, no le hagas caso. Eso es mentiras, no le obedezcas a ella. Recuerda que a esta hora viene lo que a nosotros nos gusta. Y está aquella lucha interna. Y empieza aquella lucha interna, hermano, en nosotros. ¿A cuánto les ha acontecido eso? Levanten las manos. ¿O solo yo? ¿Solo a mí me pasan esas cosas? Aleluya. El Señor reprenda al diablo. Aleluya. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quiereis. Y así, hermanos, nos encontramos en esa lucha interna. La carne quiere que sigamos complaciéndola. Y el espíritu le dice a la carne, ellos me pertenecen. Porque tú fuiste sellado. Aleluya. ¿Cuánto crees que hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo? Iglesia, despertemos. Nuestro mayor oponente somos nosotros mismos, es la carne. Pablo se lo advirtió a Timoteo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo no le tenía miedo a Satanás ni a sus tinieblas, pero Pablo le tenía miedo a su propia carne. Aleluya. Mira lo que le dice a Timoteo en la primera carta del capítulo 4, 16. Le dice Pablo, Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Santo, aleluya. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, le dice Pablo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Santo, esta es palabra de Dios. Ese oponente, hermano, llamado carne, es fuerte. Hermano, que aún Pablo, recomendándole a Pedro, a Timoteo, perdón, él sabía lo que era pelear, porque mira cómo se describe él en Romanos capítulo 7, versículo 15 a 19, dice Pablo, porque no hago porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice Pablo. Wow, ¿qué me está pasando? Decía Pablo. Sino, que dice quién,
el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en quién? En mi carne. No mora el hacer el bien, porque el querer el bien está en mí, dice Pablo, pero no el hacerlo. Hay un oponente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice Pablo. Miren qué tremendo. Entonces vemos a un Pablo que él podía reprender a las tinieblas, pero tenía que luchar con su propia carne. Y ahora vemos que la palabra nos habla que el Espíritu Santo es el que lucha por ti y por mí. Pero ¿cuál es la voz que estamos oyendo? ¿La de la carne o la del Espíritu? ¿Hacia quién nos inclinamos, iglesia? ¿Hacia quién tú te quieres inclinar? Esta es la noche donde el Espíritu Santo te está llamando, donde el Padre por medio de Cristo te está llamando, iglesia, a que te inclines a favor del Espíritu Santo. ¿A cuántos de nosotros, en la iglesia, a cuántos de nosotros nos pasó o nos sigue pasando lo que le pasaba a Pablo? ¿A cuántos de nosotros hay algo que nos dice que hagamos el bien, pero hay algo que nos dice, no, él no se lo merece? Esa es la lucha diaria que tú y yo atravesamos. Si tú dices que no tienes lucha, eres un mentiroso, dice la palabra, porque a Dios nadie lo puede engañar. Nos engañamos a nosotros mismos. Y si tú dices que tú no hay mentiras, entonces haces a Dios mentiroso. ¿Por qué dice que haces a Dios mentiroso? Porque todos hemos mentido, iglesia, y seguimos mintiendo. Hay una mentira piadosa, mentira. Mentiras es mentiras, y para Dios, sean piadosas o malas, o fuertes o débiles, es mentira. Amén. Wow, los miro calladitos. No sé si fue que pasó un huracán por ahí, pero se callaron todos. Aleluya. Es ahí, iglesia, cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra de purificación. Y lo primero que el Espíritu Santo empieza a hacer es a luchar contra la carne, a sacar a luz las obras de la carne. Y Él las hace manifiesta para que tú y yo detectemos cuáles son las obras de la carne, que la palabra la señala en Gálatas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, esta es la mayor en la iglesia, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, amada iglesia, cuando el Espíritu Santo empieza a empezar el trabajo de purificación en nosotros, Él hace manifiesta las obras de las carnes, Él las saca a luz para que tú y yo las podamos detectar. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa cuando el Espíritu Santo empieza a sacar a luz nuestras obras de la carne, iglesia? Él las hace manifiesta para que tú y yo podamos reprenderlas. Pero ¿sabes qué pasa, iglesia amada? Queremos hacer un trato con el Espíritu Santo. Y esto el Espíritu Santo me lo hacía sentir a mí esta tarde cuando yo estudiaba la palabra. Queremos hacer un trato con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice cuál es la obra de la carne. Tú oras, Señor, ayúdame. Señor, saca luz todos mis pecados, saca luz a unos ocultos. Y oramos y le pedimos a Dios. Y al día siguiente, pum, viene el Espíritu Santo en tu trabajo y quiere sacar a luz esa manifestación de la carne.
y viene un compañero de trabajo y te dijo algo malo y empezó el pleito. Empezó el pleito, hermano. Y es ahí donde el Espíritu Santo, tú le has pedido en oración que te cambie. Yo no sé cuáles son tus luchas, pero yo creo que las luchas que mayormente la iglesia está teniendo son las enemistades, son los pleitos, son los celos, son las iras, son las contiendas, son las envidias. Hermano, en esta noche, si el Espíritu Santo te está hablando a tu vida, esta es la noche donde tú levantas la mano y tú le dices: Espíritu Santo, quémame, como lo profetizó Malaquías en el capítulo 3, que él sería fuego purificador y como jabón de lavadores para aquellos que le quieran permitir a él porque sean purificados y limpiados, porque para eso el Padre lo envió. Aleluya. Entonces pensamos que el Espíritu Santo se puede comprar. Ten cuidado, iglesia. Tengamos cuidado con eso. En una ocasión hubo un hombre que miraba a Pedro, que el Espíritu Santo lo usaba de una manera sobrenatural, con prodigios y milagros. Y vino ese hombre, como era un hombre avaro, un hombre que le gustaba el dinero, y le dijo: Pedrito, ¿cuánto, papá? ¿Cuánto quieres para que me vendas de eso que tú tienes? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo voltea a ver fijamente y le dice, lleno de mentiras: hombre malo, perverso, ¿quién te ha dicho que el don de Dios se compra con dinero? Aquel hombre temió a esa palabra de Pedro y le dijo: ruega tú por mí para que tal cosa no me acontezca, le dijo. Y así nos pasa, iglesia. Queremos comprar o queremos hacer un trato con el Espíritu Santo y venimos: no, Espíritu Santo, no me quites los celos porque es la única defensa que yo tengo. No, Espíritu Santo, no me quites la ira porque ¿cómo yo me voy a defender ahora? No, Espíritu Santo, yo no puedo perdonar a ese hombre que me engañó, a esa mujer que me engañó, a esa hermana que se burló de mí, a esa hermana que me decía cosas. Yo no lo puedo perdonar. Y queremos tratar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se compra ni se vende. Ten cuidado, iglesia amada, con lo que tú haces. Él hace manifiesta las obras de la carne. Por eso Él las saca a luz. Por esa lucha que el Espíritu Santo tiene con la carne, Él está sacando a luz. Y cuando tú y yo detectamos esas manifestaciones de la carne, el Espíritu Santo empieza a purificar tu vida. El Espíritu Santo te empieza a animar y a decir: vamos, vamos, se puede, se puede. Sácalo, 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 sácalo. Y cuando tú empiezas a obedecer a la voz del Espíritu Santo, tú empiezas a caminar. ¿En qué dice la palabra? En santidad. ¿Sabes por qué tú empiezas a caminar en santidad? Porque dice la palabra de Dios que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y el Espíritu Santo está aquí para santificarte, iglesia amada. Pero es necesario que muramos a esta carne. Oh, Espíritu Santo, perdónanos porque hemos pensado que podemos tratar contigo. Hemos pensado como aquel hombre, comprar lo que tú haces. Yo te pido perdón, Espíritu Santo, por haberte dañado, porque la palabra me enseña que no entristezca el Espíritu que Dios puso en mí para el día de la redención. No entristezcas el Espíritu que Dios puso para el día de la redención, iglesia. Aleluya. Aleluya. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
espíritu. Y dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le es de él. ¿Te acuerdas cuando Cristo le dijo a los apóstoles? Porque Él está con vosotros. Él está con nosotros y estará en vosotros. Porque Cristo estaba ahí. Cristo le dijo, hoy voy al Padre, pero yo no los dejaré huérfanos. El Padre les enviará mi promesa. Si así no fuere, yo no me fuese, dijo Él. Él les enviará el Consolador, el cual estará con vosotros. Y yo estaré en vosotros, porque Cristo está con nosotros a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, Cristo se manifiesta en nosotros. Por eso Él le dijo a la iglesia que mayores cosas haríamos que Él. Pero este tiempo no vemos esas mayores cosas. ¿Sabes por qué? Porque hemos ignorado al Espíritu Santo de Dios. Pensamos que somos nosotros los inteligentes. Pensamos que es por el estudio que yo adquirí que eso me hace sabio delante de Dios. Pensamos que porque tengo letra, yo delante de Dios soy el mejor. Pero la palabra me enseña a mí que lo más vil, lo despreciado, escogió Dios para avergonzar a quienes, a los que se enaltecen. Así que, iglesia, yo te hablo palabra. Si la palabra te está tocando, si la palabra te está purificando, ese es mi deseo. ¿Sabes por qué es mi deseo? Porque eso es lo que la palabra hizo en mí. Y porque te amo, iglesia, te lo digo. Sabes que si yo no te amara, si a mí no me interesaras tú, iglesia, hoy yo no estuviera parado aquí diciéndote lo que el Señor quiere. Tal vez la palabra tú la puedes escuchar fuerte, pero no seas como aquellos 70 discípulos que escucharon a Jesús y retrocedieron. Pero bendito nuestro Dios y nuestro Padre, porque 12 hombres le dijeron a Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Aleluya, ¿a dónde iremos si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Los que somos de Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne. Los que somos de Cristo, andamos en luz porque Él es luz. Los que somos de Cristo, somos guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea, hermanos, aleluya, gloria a Dios. O sea que lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, Él nos vivifica. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? ¿Qué significa vivificar? ¿Sabe qué significa vivificar? Vivir una vida nueva. Y a esto es lo que el Espíritu Santo te ha llamado. Dice que si aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en vosotros, así como levantó a Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Para quién? Para Cristo. Así que si tú eres vivificado por el Espíritu Santo, tienes que vivir una nueva vida nueva. Tú no podemos seguir siendo los mismos. Si tú sigues siendo el mismo, la misma, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Y el Señor dice que cuando levante la iglesia, ahí será el lloro y crujir de dientes. No quieras ser parte de eso, iglesia. Santo. Así que si tú eres guiado por el Espíritu, has crucificado la carne, tú tienes que decir como Pablo, mas no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Aleluya, aleluya. Si tú eres de Cristo, dale palmas. Dale palmas de adoración. Dale palmas de exaltación, porque Él se lo merece. Él derramó su sangre por ti. Él vino a librarte de un tiempo que está por venir al mundo. Él nos está dando la oportunidad que nos volvamos a Él, iglesia. Iglesia amada, no destruyamos el trabajo del Espíritu Santo. Unámonos al Espíritu, porque para eso fuimos llamados y escogidos. La carne te dice, mira al hermanito, las cosas que hace, y dice, ¿no? Y te engaña, y empieza a hablarte, y empieza a decirte. Pero el Espíritu está atento para levantarte, para animarte. Iglesia, Dios ya hizo su trabajo. El trabajo del Padre, ¿sabes cuál fue? Darnos libertad por medio de su Hijo Jesús. Jesús ya hizo su trabajo. Él nos justificó para con el Padre. El Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo. Y la iglesia, ¿qué hace en este tiempo? ¿Qué hacemos, iglesia? Estamos cumpliendo el papel por el cual el Padre nos llamó por medio de Cristo. ¿Cuál es el papel que tú y yo tenemos que hacer? ¿Te has preguntado qué papel tú desempeñas o qué trabajo desempeñas en Cristo? Mira lo que dijo Jesucristo en San Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice Jesús, y lo confirma, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Estamos cumpliendo ese mandamiento. Iglesia, estás cumpliendo ese mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que nos amemos unos a otros. En ningún momento Cristo dijo que odies a tu hermano. Él dijo, si 7 veces, dijo Pedro le preguntó, Señor, si mi hermano pecara contra mí 7 veces, pues las 7 veces lo perdonarás. No digo 7, sino 70 veces 7. Estás perdonando, iglesia. Estás cumpliendo ese mandamiento por el cual fuiste llamado. Si tú nunca habías escuchado esta palabra, hoy el Señor te la está poniendo en tu corazón. Amémonos unos a otros. No mires de menos al católico. Cristo murió por él. No mires de menos al testigo de Jehová, que eso es lo que el enemigo nos ha metido en nuestro corazón y en nuestra mente. No mires en menos al testigo de Jehová. Ámalo, porque Cristo murió por él también. No solo murió por ti. No seamos egoístas. Miras de menos al adventista. Ámalo. Ora por él. Si tú piensas que tú tienes la verdad, ora por él. Pero no lo menos desprecies. Tan calladitos, ¿qué está pasando aquí? Santo, habla Espíritu Santo. Habla Espíritu Santo. Pero el hombre nos ha trastornado el corazón en odiar a los hermanos. Cuando ven un testigo de Jehová a tu casa, recíbelo con amor. Abrázalo, demuestra el amor que tú dices que tienes por Cristo. No seamos oidores, sino hacedores. Bendito eres, Jesús. Te amo. Mi alma te alaba, Cristo. Mi alma te alaba, Padre. Es triste ver cómo la palabra va cumpliendo.
Las familias peleándonos unos con otros. Los hermanos discutiendo por quién tiene la verdad. ¿Sabes tú quién tiene la verdad? ¿Tú sabes quién tiene la verdad? La tienes tú. Tú moriste por el hermano. La verdad es Cristo. Yo soy el camino y la verdad. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Por lo tanto, no te engañes. Ámalo. ¿Sabes qué? Cuando los testigos de Jehová vienen a mi casa, mi esposa los recibe con amor. Yo, pues, como estoy trabajando, nunca los puedo ver. Pero yo deseara tenerlos un día conmigo. Y mira qué hermosa esta gente, hermanos. Qué hermosa. No lo juzgues. ¿Por qué lo juzgas? Si nosotros no fuimos llamados para ser jueces. Nosotros fuimos llamados para hacer luz y dar amor, como Cristo Jesús. Sabes que los apóstoles, los discípulos, vinieron a Jesús creyéndose, diciéndole: Señor, hemos visto unos en tu nombre hacían esto. ¿Quieres que hagamos como Elías y descienda fuego y los mate también a ellos? Y Señor, espérense. Yo quisiera haber estado viernes escena de Jesús. Espérense, les dijo Jesús. ¿Qué les pasa a ustedes? Ustedes no saben a qué espíritu sirven. El que es conmigo, es conmigo. El que no es contra mí, es contra mí. Ese trabajo es de papá. Ese trabajo es de papá. No es nuestro, iglesia. Quiero terminar con esta palabra. No destruyamos la obra, iglesia. Yo te reto en esta noche. Aleluya. Yo te reto que hagas un compromiso con el Señor en esta noche. No destruyas la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos, iglesia, escucha lo que te voy a decir en esta noche. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos están en un mismo sentir. ¿Sabes por qué? El Padre y el Hijo no se dividen. El Padre y el Hijo no se dividen. Por lo tanto, Cristo nos ha dado la oportunidad de unirnos a ellos. Pasen, hermanos. Cristo nos ha dado la oportunidad de unirnos a ellos. Yo te pido en esta noche, si tú sientes en tu corazón hacer ese compromiso de unirte y ser uno en Cristo Jesús, de unirte y empezar a ver a los demás con los ojos del Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, dijo el Señor, quítatelo, porque es mejor entrar con un ojo al reino de los cielos que con los dos. Por lo tanto, iglesia, es tiempo que la iglesia empiece a ver con los ojos del Señor Jesús. Y alabado sea nuestro Santo Espíritu, iglesia. Porque mira, sí, déjemelo, William. Porque mira, iglesia, la carne y el espíritu se oponen y empiezan así, ¿verdad? Pon atención a lo que el Espíritu Santo te va a hablar. Cuando nosotros estamos aquí, viene el Espíritu sobre nosotros y ¡pum! Quiere hacer ese contacto. Pero para el Espíritu Santo hacer ese contacto, se encuentra con un oponente fuerte que es la carne, porque él se opone. Y dice la palabra, lo describe que ambos se oponen. Y está esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero ¿sabes qué acontece? Cuando tú le permites al Espíritu Santo que saque a luz las obras de la carne y tú empiezas a morir en ella, ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Empieza a entrar en nosotros. Empieza a entrar en nosotros y todo aquello empieza a morir. Todas las obras de las carnes empiezan a morir. Y cuando todo muere, tú empiezas ahora a manifestar el fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a adorar. No hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.